Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un nuevo video en esta serie de enseñanzas que lleva como título Instruye a tus hijos. Instruye a tus hijos. Este es el cuarto video de esta pequeña serie de enseñanzas. Y quisiera empezar este video recordando una de las frases con las que empecé esta pequeña serie de enseñanzas. Y la frase o el comentario es el siguiente. Y dice así: instruye a tus hijos en el conocimiento, la sabiduría y en el temor de Dios, con constancia, ejemplo y perseverancia, porque si tú no lo haces, otros lo harán por ti e instruirán a tus hijos en un falso camino de bienestar y libertad, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Esta serie de enseñanzas nace de una necesidad que Dios ha puesto en mi corazón de que los padres, levantemos una generación, preparemos una generación firmes en los fundamentos que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, en los fundamentos que Dios nos ha dejado en la Biblia, en su bendita y santa palabra. Fundamentos que hoy en día quieren ser trastocados, fundamentos que hoy quieren ser opacados, fundamentos que hoy quieren ser anulados, fundamentos que hoy quieren ser tachados de obsoletos, de antiguos, de inservibles, y nada tiene que ver con esa mentira. Los fundamentos del Señor, Dios los ha dicho que son, Dios dice de ellos que son para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice Dios, pero sus palabras no pasarán. Entonces, de esa necesidad que yo veo de instruir a nuestros hijos, de esa necesidad nace esta sencilla y pequeña serie de enseñanzas. En videos anteriores les he comentado que debemos usar sobre todas las cosas el fundamento que Dios nos ha dejado. Ese fundamento no puede ser sustituido absolutamente por nada, por nada, por nada. Dios nos ha dejado su palabra, sola escritura. La palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas y para las vidas de nuestros hijos y para las vidas de todas aquellas personas que nos puedan escuchar. También en esta pequeña serie de Instruye a tus hijos, les hablé que yo uso para la instrucción o el discipulado de mis hijas. También uso otros recursos como cuentos que contienen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les hablé también de una serie de libros que uso también para su aprendizaje y su conocimiento de Dios. Les hablé del libro del pastor A.W. Pink. Les hablé también de un que se llama Los atributos de Dios, del hermano también Josh McDowell, un libro que se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Les dije que también utilizo una Biblia de estudio, y la Biblia que yo les sugerí y que les recomendé es la Biblia de estudio Herencia Reformada. Les hablé también y les comenté cómo uso para la instrucción y la enseñanza y animar a mis hijas a predicar el Evangelio. Uso unas pequeñas tarjetitas, sí, para que ellas poco a poco aprendan a compartir el Evangelio de manera sencilla en su colegio, en un vecindario o con los niños que ellos se rodean, ¿verdad? También les dije que uso para su enseñanza y para su conocimiento un poco más de las Escrituras. Tenía yo unas cajitas de cartas a base de preguntas y respuestas bíblicas. Hay preguntas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o acerca de personajes bíblicos. También uso un catecismo para que en este caso mis hijas, vayan conociendo cuáles son los fundamentos doctrinales de nuestra iglesia, de la fe que nosotros profesamos. ¿Por qué? Porque entiendo que nuestros hijos deben estar preparados para explicar en qué creen, por qué lo creen y explicarlo de manera eficaz a todos aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en nuestros hijos.
Dicho esto, ¿verdad? Como por así decirlo, como primera parte, y sería esto una parte teórica, quisiera que nosotros podamos conocer también una parte práctica. Como primera parte, parte teórica, y como segunda parte, parte práctica, valga la redundancia. Y en esta segunda parte, quisiera eh, quisiera comentarles acerca de lo que yo considero un recurso o una herramienta para el discipulado de nuestros hijos. Y lo que quiero decirles es, podríamos titularlo con la siguiente frase: forma parte activa de una iglesia. Forma parte activa de una iglesia. Debemos saber que la iglesia del Señor Jesucristo está constituida de dos partes. Tenemos la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la iglesia está repartida por varias partes del mundo, por diferentes ciudades, ¿verdad? Dependiendo de donde nosotros vivimos, encontramos, ¿verdad?, en la misma ciudad muchísimas iglesias sanas que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que están caminando firmes en la fe, que profesamos la misma fe, es decir, son nuestros hermanos. Pero la Iglesia Universal del Señor Jesucristo está repartida así, por diferentes partes del mundo, diferentes culturas, diferentes idiomas. Y en segundo lugar, la Iglesia también está constituida de la siguiente, y se le conoce de la siguiente manera, como la Iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? La iglesia local es el grupito de personas donde nosotros nos congregamos habitualmente, donde existe en verdad un grupo de pastores que están ahí a cargo de esa iglesia, los que nos aconsejan, nos predican, nos enseñan, nos discipulan, ¿verdad? Entonces esa es la iglesia local, la iglesia a la que nosotros habitualmente asistimos, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos de manera, digamos, por así llamarlo, pues formamos parte de la membresía de la iglesia. Entonces, entendiendo esto, quisiera que escuchemos lo que Dios dice en su palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25, la primera parte. Entonces dice Dios en su palabra, Hebreos capítulo 10, versículo 24, lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y versículo 25, la primera parte dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muy bien, estos textos son claros, ¿verdad? Y muy sencillos. Cuando nosotros formamos parte activa de una iglesia, nosotros estamos considerándonos unos a otros a la estimulación, al amor y a las buenas obras. O sea, nos estimulamos, ¿verdad?, al amor y a las buenas obras, porque esa es la parte práctica de todo lo que nosotros conocemos. Y el versículo 25, ¿verdad? Cuando formamos parte activa de una iglesia, no se olviden, ¿verdad?, esta palabra en la que hago énfasis, formar parte activa de una iglesia. Cuando formamos parte activa de una iglesia, entonces nosotros no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros asistimos a todos los cultos, cultos de predicación, cultos de oración, cultos, ¿verdad?, de enseñanza. Nosotros estamos ahí constantemente cuando nuestra iglesia va a hacer algo, cuando nuestra iglesia ha preparado alguna cosa, ¿verdad?, para salir a evangelizar o algún tipo de enseñanza, ¿verdad? Nosotros estamos ahí alerta, nosotros estamos ahí dispuestos para formar parte activa de esta iglesia, para nosotros servir en todo lo que se demande, de acuerdo pues a lo que nuestra iglesia vaya a hacer en un momento puntual. Muy bien, entendiendo esto, quisiera que también sepamos algo, y ese algo es lo siguiente: ¿qué debo buscar de una iglesia? ¿Qué debo buscar de una iglesia? Lo que debo buscar de una iglesia es que sea fiel a la Escritura, que sea fiel a la palabra de Dios. ¿Y cómo se traduce eso? Se traduce de la siguiente manera: que en nuestra iglesia se predique el evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que se predique el evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ignorar
que actualmente, ¿verdad? Existen muchos lugares que se denominan iglesias, pero no lo son. Se predica otro evangelio, un evangelio liberal, un evangelio donde se te dice, pues vive como quieres, no pasa nada, estamos en la era de la gracia de Dios, entonces pues a Dios no le importa cómo vivas, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dicen algunos, ¿verdad? Y ese evangelio liberal es falso. De la misma manera, el evangelio de la prosperidad, donde lo único que te ofrecen es salud, dinero y amor, donde el centro de los cultos y de las reuniones es que a ti te vaya bien, que seas prosperado, que sepas que Dios te ama, ¿verdad? Y nada tiene que ver eso con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que Dios nos ama, es verdad eso, por eso Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, pero Él mandó a morir a Jesucristo no para que nos vaya bien en esta vida, sino que Dios mandó a morir a Jesucristo, su único Hijo, por nuestros pecados, para que ya no vivamos enfocados en nosotros, sino que ahora nosotros vivamos enfocados en Él, en aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino admirable de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ese es el evangelio de la cruz. Es un evangelio que se nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue a Jesucristo, que Jesucristo sea el centro de todo lo que haces, que Jesucristo sea el centro de tus proyectos, de tus planes, de todo lo que tú quieras hacer, que Jesucristo sea el centro. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que nosotros debemos buscar en una iglesia. Otra cosa, ¿qué debo buscar en una iglesia? Debo buscar que se corrija el pecado, que se corrija el pecado. Dicen las Escrituras que Dios, ¿verdad? Dice, dice, que si alguno está en Cristo, segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, el pecado pasó, todo quedó atrás, todo quedó perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros debemos buscar que en nuestra iglesia se corrija el pecado, porque entendemos que Dios nos ha dado una vida nueva, no para vivirla como antes vivíamos, no para vivirla de cualquier manera, no, sino que Dios nos ha llamado para vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha llamado para dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Eso es lo que debo buscar en una iglesia. Otra cosa que debo buscar, ¿verdad?, de una iglesia. Debo buscar que esta iglesia tenga un liderazgo firme en guardar y enseñar los valores morales dados por Dios. Que nuestro liderazgo busquen la santidad individual y la santidad colectiva, es decir, la santidad de todos los miembros de la iglesia. Dice Dios en su palabra, Hebreos capítulo 12, verso 14, lo siguiente. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos está hablando, ¿verdad?, de abandonar el pecado. Entonces debemos buscar un liderazgo firme en guardar y en promover los valores morales dados por nuestro Dios y dejados en su palabra. Buscar la santidad individual de nuestro liderazgo y la santidad colectiva, es decir, la santidad de todos los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. ¿Qué debemos también nosotros buscar de una iglesia? Debemos buscar que nuestro liderazgo nos instruya. ¿En qué cosas? Dice Dios en su palabra, que en esto se resumen, dice, los mandamientos, ¿verdad? En amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nosotros debemos buscar en una iglesia. Eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestro liderazgo. Que nuestro liderazgo nos instruya, que nuestro liderazgo, ¿verdad?, nos haga enfocar nuestra vida en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como nos amamos nosotros. Muy bien, dicho esto, hay algo también que quisiera que nosotros fomentemos en la vida de nuestros hijos. Todo lo que les he dicho
es parte necesaria para la instrucción y el discipulado de nuestros hijos. Esto es necesario para nosotros y es necesario para nuestros hijos, lo que les acabo de decir. Entonces, cuando nosotros formamos parte activa de una iglesia, debemos fomentar en ellos los siguientes hábitos. Y hay dos hábitos muy importantes y muy preciosos que lamentablemente hoy se están perdiendo. Pero gloria a Dios que Él nos habla, que Él nos enseña. Espero de verdad que Dios use estos pequeños videos para llevarles a reflexionar de cómo debemos, de qué cosas debemos fomentar nosotros en el corazón de nuestros hijos. Y quiero hablarles de dos cosas muy sencillas, pero muy eficaces y poderosas en la instrucción y el discipulado de nuestros hijos. Lo siguiente que debemos fomentar, el siguiente hábito que quisiera que fomentemos en nuestros hijos, es enseñarles a llevar una libretita cada vez que asisten a un culto o a una reunión. Nuestros hijos deben aprender a tomar notas de cada cosa que se les enseña o ya sea en una clase de enseñanza, ¿verdad? O ya sea en un culto. ¿Por qué deben ellos tomar notas? Deben tomar notas ellos para revisar lo enseñado y lo aprendido. Deben también ellos tomar notas para saber si lo enseñado concuerda con lo que la Biblia enseña. Eso es lícito, eso no es ningún pecado. Corroborar, ¿verdad?, lo que nuestro liderazgo, lo que nuestros pastores o maestros o lo que algún hermano comparte, corroborarlo con la verdad, con la palabra de Dios, eso no es ningún delito. Eso es sano para nuestras almas y es sano, ¿verdad?, también para nuestro liderazgo, para que ellos sepan y vean que hay una iglesia que está atenta a lo que oyen y que luego van y escudriñan todo lo que se les enseña. Esto es algo que debemos fomentar en la vida de nuestros hijos. Llevar una libretita y que tomen nota de todo lo que escuchan, que tomen nota de los versículos bíblicos que se citan y que ellos también pues en sus notas aprendan, ¿verdad?, a anotar algún pensamiento, que sepan apuntar también la explicación, ¿verdad?, de los versículos que se está citando. Eso como primera parte. Luego, como segunda parte de algo que debemos fomentar en nuestros hijos es que ellos deben llevar la Biblia. Debemos enseñar a nuestros hijos a llevar su Biblia. Miren, de la misma manera que no vamos al cole sin los libros, o de la misma manera que nosotros no vamos a jugar un partido de fútbol sin pelota, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros permitirnos nosotros ir a la iglesia sin nuestra Biblia y sin nuestro cuaderno de apuntes. No podemos nosotros permitir que nuestros niños acudan a la iglesia sin su Biblia. Y es necesario que ellos lleven su Biblia. En este punto, miren, quiero darles un consejo. Es necesario que ellos aprendan a llevar su Biblia y que sea la Biblia de papel, ¿verdad? Una Biblia como esta. Por eso les decía, ¿verdad?, que es necesario que nosotros a nuestros hijos les compremos su propia Biblia, que les enseñemos nosotros a manejarla, que les enseñemos nosotros a conocer dónde están los libros, dónde está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dónde están los profetas, dónde están los evangelios. Todo es necesario que nosotros les enseñemos a nuestros hijos poco a poco. Por eso es importante que lo hagamos en casa, porque en casa es donde ellos se van ejercitando. Es necesario que les enseñemos a memorizar los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué hago este énfasis? ¿Por qué les hablo acerca de la Biblia de papel? Miren, porque es verdad que estamos en una era tecnológica, es verdad que ahora es más fácil llevar el móvil, llevar una tablet, pero miren, cuando nosotros llevamos nuestros teléfonos para que funcionen, tienen que estar conectados a Internet. No sé si habrá alguna aplicación para la Biblia que no necesite de Internet, pero normalmente para nosotros entrar a la Biblia, nuestro teléfono tiene que estar, ¿verdad?, conectado a Internet. ¿Y qué pasa? Que como vivimos, ya digo, en una era moderna, tecnológica, nosotros estamos llenos de publicidades, de correos electrónicos, tenemos WhatsApp, pues hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen suscripciones a canales de YouTube, entonces están llegando las notificaciones en medio del culto. Y algo muy importante que no debemos olvidarnos, amados hermanos, es que en un culto es Dios hablándonos. Hermanos, en un culto
el hombre de Dios, el hombre que Dios ha puesto como nuestro pastor o el hermano que está ahí como predicador, no es cualquier voz, no está contándonos su vida, no está contándonos ningún chiste, no está contándonos ningún drama, no. Él está hablándonos de parte de Dios. Entonces es necesario que nosotros estemos atentos a todo lo que el pastor o el predicador nos tiene que decir. Y lamentablemente, cuando nosotros, ¿verdad?, nos acostumbramos a llevar el celular a la iglesia, pues entran notificaciones y estamos viendo, ¿verdad?, qué mensaje de WhatsApp me acaba de llegar, o mucho peor que eso, ¿verdad? Pues puede ocurrir, ¿verdad?, que empecemos nosotros a mandar ahí WhatsApps o mensajes de texto a otras personas. O sea, estamos ocupados en otras cosas. Y supuestamente estamos en la casa de Dios, estamos escuchando lo que Dios nos tiene que decir, pero eso queda prácticamente solo en un pensamiento, queda en una buena intención, porque lo que de verdad estamos haciendo son otras cosas. Y Dios nos está hablando en ese momento. Entonces es necesario que nosotros, como personas mayores, conscientes de que Dios nos está hablando y conscientes de esta necesidad de preparar una nueva generación para la gloria de Dios, nosotros debemos ser diligentes y enseñar a nuestros hijos a llevar su Biblia y a llevar una libretita de apuntes. Que tomen nota, ¿verdad?, de todo lo que el pastor nos va a transmitir de parte de Dios, y que luego de verdad tengamos estos apuntes que luego son muy útiles para predicar a otras personas, para compartir pues con algún ser querido. De verdad estas notas son muy útiles. Muchas veces me encuentro, ¿verdad?, yo aquí mismo en casa, no sé, cuando sigo una palabra, ¿verdad?, que Dios ha traído, pero de manera certera a mi corazón, entonces abro mis apuntes y con la Biblia, entonces transmito este mensaje de nuestros pastores, este mensaje que nace del corazón de Dios, pues lo transmito en este caso a mi familia. Y todos aprendemos y todos somos edificados. Nuestra mente es muy frágil, es verdad que aprendemos muchas cosas, pero no podemos guardarlo todo en nuestra mente. Es por eso necesario que nosotros tomemos notas. Las notitas, los cuadernos, ¿verdad? Todo se queda ahí registrado, y cuando pase el tiempo, pues tenemos nosotros a dónde acudir. ¿Qué me enseñaron acerca de estos textos? ¿Qué es lo que me dijeron hacer? ¿Qué es lo que Dios me dijo en esta ocasión? Pues voy a las notas y reviso. Amados hermanos, espero, ¿verdad?, que esta herramienta que Dios la use y que sea útil para su vida y para el discipulado, y pues, y como lleva de título esta serie, ¿verdad?, para la instrucción de sus hijos. No nos olvidemos, amados hermanos, tenemos una labor preciosa, pero de muchísima responsabilidad. Dios nos ha dado hijos no con el fin de que nos sentamos, no sé, pues realizados, ¿verdad? No. Dios no nos ha dado los hijos para que nuestros matrimonios estén adornados. No. Dios nos ha dado nuestros hijos, ¿para qué? Para que nosotros los preparemos para que el día de mañana ellos sean la voz de Dios donde el Señor los quiera poner, para que nuestras hijas sean verdaderas ayudas idóneas, que vivan una vida bíblica, una vida conforme a la voluntad y al corazón de nuestro precioso Dios. Hasta aquí este pequeño y corto video. Espero de verdad que sea de edificación para sus vidas. Y si estos videos son de edificación para ustedes y piensan ustedes que también pueden ser de edificación para muchas otras vidas, pues yo lo único que les pido es que compartan estos videos. Estos videos no tienen ningún ánimo de lucro, no. Estos videos son hechos de verdad, de todo corazón, con el profundo deseo de que preparemos una siguiente generación y que esta generación pueda preparar otra generación, de verdad, y que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vaya arrasando este mundo y este reino de tinieblas, y que la luz de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en muchos corazones. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes, hermanos, y que el Señor los bendiga.